tardes. Me tocó presentar el artículo de C2000 Gox que habla sobre Huidobro, Vicente Huidobro. Es la segunda parte de este artículo que habla específicamente de la teoría del creacionismo. Su poesía puede enmarcarse, dice el autor, en lo que es la etapa de entreguerras, donde tanto la poesía como la pintura y otras manifestaciones artísticas toman conciencia por primera vez de sí mismas. Entonces esta sería la primera etapa de este proceso progresivo de evolución de la conciencia poética en Huidobro. Una segunda etapa es esta relación que tiene, esta profundización de este proceso en una segunda etapa, que es la relación que tiene el arte creativo de la poesía con los conceptos de infraconsciencia y supraconsciencia, y también de delirio creativo, del cual tomará conceptos de Jung, como veremos. Y una tercera etapa es la que plantea el autor, de una etapa de conocimiento donde se deja también ver las posibilidades que tiene el poeta en su creación. En estas tres etapas estructura el autor de este artículo el estudio entonces de la teoría de Huidobro, la teoría creacionista. Decíamos que en esta primera etapa entonces la poesía lo que hace es buscar crear un mundo nuevo, un universo nuevo, ya no un objeto. Esta característica de proceso reflejada en la teoría del poeta chileno, lo cual se nos da no todo como un todo orgánico a su obra y completa, sino como veíamos a través de estas etapas donde va evolucionando su teoría, y comienzan desde sus manifiestos más tempranos como Non Serviam hasta la última producción donde logra el artista confluir tanto teoría como praxis. Huidobro se alza contra los prejuicios y los criterios de la aristocracia chilena. También se alza contra su propia familia, ciertos sectores de su familia, y contra el futurismo, porque lo considera rancio. Y también es rancia toda la cultura aristócrata hasta ese momento. Cuando él es muy joven y publica su primer libro, Críticas y Comentarios, el cual se lo quema su padre, y esto provoca la ira dentro del joven poeta, y a partir de ahí su actitud iconoclasta, dice Gox, ¿no? Relacionado con esta actitud revolucionaria y violenta por parte del autor. También vive en esta época Huidobro una crisis religiosa que desencadena para formar posteriormente una actitud atea y cientificista. Una de las tantas fuentes de inspiración que tendrá Huidobro es Emerson. De Emerson toma la idea fundamental del apetito por crear poesía como una entidad autónoma y de ser poeta representante de su época. A partir de ahí huye muy tempranamente, muy joven, de Santiago de Chile, buscando nuevos horizontes conforme a estas ansias que tiene de instaurarse como el mejor poeta de su época, y se dirige hacia Europa. En el viaje pasa por Buenos Aires y publica Plaquete y El espejo de agua, ¿sí? También dicta una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires. Esta conferencia es muy importante y tomada por el autor como relevante porque allí se ve los primeros estamentos o pilares de la teoría creacionista que el propio Huidobro expone por primera vez al público. En su propósito, en primer lugar, trazará de descubrir las latencias, dice, de las cosas, o sea, aquello que está oculto en las cosas y que solo la palabra puede nombrar y dar sentido. La palabra da sentido a las cosas. Necesita de una forma preexistente antes de crear. El poeta crea a partir del caos, dirá Huidobro, ¿no? Descubriendo algo inadvertido, algo inédito, algo nuevo. Él elige al adjetivo como un medio, un vehículo, es el motor vivo de la poesía, ¿no? El adjetivo como, dice, hay una frase de él que dice, el adjetivo cuando no da vida mata. Y el adjetivo será antitético, o sea, está distanciado del uso común de la lengua.
Hacia fines de 1916 él llega a España con toda la revolución en su maleta, dice el autor, ¿no? Con este afán de consagración, de éxito. Al principio trabaja en la revista SIC, que allí es donde publica por primera vez su poema Apollinaire, pero luego se distancia de este grupo, de esta revista, y forma, conjuntamente con otros poetas, la revista Nord-Sur. Completa su formación estética y artística de su teoría creacionista, y además tiende lazos afectivos con el caso de Joan Miró, de Hans Harp. El primer punto de toque del creacionismo que el autor advierte está inspirado en América, pero también esto lo lleva Huidobro a Europa, y encuentra allí un eco en estos autores con los cuales trabaja en Nord-Sur. El mito creacionista es otro tema que toma Gott y lo desarrolla, y constituye sobre las bases de aproximaciones bíblicas. Toma al Génesis, a la Biblia. No es que él comulgue con los principios religiosos, sino que toma como una especie de paráfrasis, la fuente como símbolo creador, de la cual mana y brota constantemente esta creación, a la cual él hace una analogía con la poesía. La creación es como el agua que brota de una fuente, dice Huidobro, la figura que se refleja en un espejo, como la palabra que pronuncia el hombre. Su forma y sentido se imprimen en la inteligencia del oyente. Otro apartado que menciona Gog es el estado poético de Huidobro, y que es un segundo estado a nivel dentro de este proceso de gradual, progresivo, del cual hablábamos, de la toma de conciencia poética dentro de lo que es la teoría creacionista de Huidobro, estado creador en el cual se ingresa para poder crear. Hay una eterna lucha entre la conciencia y la supraconciencia. Y reconoce que esa bajada al Avernos que hace el ser creador es la más alta adquisición que ha hecho la conciencia, y que por lo tanto se accede a estos estamentos o estos estadios estando conscientes y no inconscientes a través del sueño o de la escritura automática. Una carta dirigida a Gabriel Chazal, donde detalla con precisión el proceso que sería general de toda la poesía nueva, y lo resume en 3 puntos, Huidobro. 1. Humanizar las cosas. 2. Lo vago se hace preciso. Y 3. Lo que es demasiado poético para ser creado se convierte en una creación, cambiando su valor usual. Un tercer estadio que menciona el autor es el estadio del conocimiento y de las posibilidades del poeta. Huidobro en 1932, con su manifiesto total en la revista parisina Vertigral, da cuenta de este punto de partida, de una transformación de su pensamiento poético. Es una grandeza que se busca hacia adentro, esta conexión que hablábamos con lo supraconsciente. La relación poética ha de entenderse en 2 sentidos diferentes, que considera la poesía como revelación de lo desconocido, de lo innombrado, de lo oculto, de lo ignoto, de aquello que el poeta debe develar y poner en palabras, y las palabras dan sentido a estos objetos. Las fuentes de la poesía son las mismas que las fuentes de la energía universal, sus poderes creadores, el poder transformador, su historia. Es el rasgo típicamente antropológico de la concepción creacionista, y a la vez acusador de su carácter naturalista. El cuarto decálogo, que entrega la antología poética chilena, agrega: la necesidad de la exaltación, de la comprensión, se encuentra de pronto en una minoría. Aparece allí el poeta, que viene a resolver las demás hondas necesidades del hombre. Expresa el mundo iluminándolo, dirá Huidobro.